para indicarle de qué IP a qué IP va a distribuir. Eso se programa en el router. Se va a un router en las configuraciones mediante la interfaz y se le indica en qué rango va a trabajar, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que trabaje de rango de entre 2 y 10, por ejemplo, quiero que trabaje de rango de arriba, entre 50 y 70. Hoy lo programo, entonces lo cierro de esa manera. Se puede programar de muchas formas. Incluso se puede casar, ¿no? Una IP con la dirección física de esa computadora. Entonces esa dirección física va a ir casada a esa IP y solamente ese dispositivo va a poder acceder a Internet, incluso aunque no le pongamos contraseña. Si mi dirección MAC no está registrada, si está configurada la red y no está registrada mi dirección MAC a alguna IP conocida por esa red, no voy a acceder a la red ni a Internet. Entonces se puede jugar con varios factores. Bien, aquí está lo que comentábamos de las máscaras. Aquí está lo que comentamos. Esta es la máscara por defecto de la clase A. Se puede anotar de esta manera, que esto es lo que se anota en la interfaz del sistema operativo. Esto es lo que ve la computadora en realidad. Y esto lo podemos hacer como una anotación más rápida a nivel manual, que también es válido la longitud de prefijo, que indica cuántos bits están prendidos en uno que corresponden a la red. Esta es de clase B. Y esta es la máscara de clase C, en la que se indica que los 3 primeros octetos están prendidos en 1 por defecto, ¿verdad? Y el último estaría en 0. Entonces indicamos que son 24 los bits, 8 más 8 más 8, 24 bits, que corresponden a la red, dejando 8 bits de los 32 en total, 8 bits que estarían libres para poder hacer combinaciones binarias, en este caso porque estamos en 0 y 1, o numérica decimal, que estarían disponibles para asignaciones a las computadoras, exceptuando la primera y la última, ¿no? Exceptuando cuando todos están en 0 y exceptuando cuando todos están en 1, porque cuando todos están en 0 es la dirección de toda la red, y cuando todo está en 1 es la dirección de broadcast de toda la red. Broadcast, ¿qué significa? Difusión, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Entonces, podemos ya a partir de ahí, sabiendo como punto de partida lo que les decía, cuál es la máscara por defecto, a partir de ahí nosotros podemos empezar a prestarnos bits para poder reducir la cantidad de bits que quedan asignables. Yendo al caso extremo, me he prestado, por ejemplo, aquí 6 bits, solamente dejo 2 bits libres, lo cual indica que tendría una cantidad de 2 elevado a la 2, o sea, 2 por 2, 4 menos 2. Solamente tendría 2 computadoras que funcionarían en una red que tenga esta máscara de 252. Solamente tendría esa cantidad. Entonces, de esa manera, yo moviendo lo que son los bits de la máscara, puedo ir reduciendo la cantidad de bits que quedan para ser asignables. 2 elevado a la h le llamamos, ¿no? 2 elevado a la cantidad de bits en 0, menos 2 es la cantidad de hosts que tenemos asignables. Eso está en la fórmula que les mostré más adelante. Bueno, aquí hicimos algunas pruebas. Aquí está, ¿no? Cuando está todo en 0, aquí agarramos el último caso, el más extremo. Más de eso no se puede ya, porque son solamente numeraciones de 2 elevado a la n. Entonces, en este caso, barra 30 tendría solamente un valor de 2 libres, o sea, 2 a la 2, 4. 4 menos 2, o sea, de estos 4 bits, o sea, 4 combinaciones de estas 4 combinaciones de numeración que se genera, la primera no sirve, no es asignable porque indica la dirección de red de esa subred. Y la última tampoco sirve porque indica la dirección de broadcast de esa subred. Y si ya salimos de otra numeración, ya esa no forma parte, ¿no? de esta red. Entonces tendríamos solamente 2 asignables, ¿ya? 2 elevado a esta cantidad menos 2, esa es la cantidad de hosts que puedo yo asignar a esa red que tiene esta máscara. A eso se refiere. Ya aquí algunas consideraciones que hemos mencionado. El valor n le damos a los bits que están en 1 en la máscara. Y el valor h le hemos dado a los bits que queden en 0, que son los combinables, ¿no? Para ser asignados. Ya hablamos de la máscara. Aquí vimos algunos ejemplos. Aquí los resolvimos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Ninguna pregunta?
Ya, seguimos entonces. Y aquí surge un tercer elemento, la distancia, ¿no? 2 a la h menos 2 dijimos que es la cantidad de bits asignable, ¿no? O sea, lo que son combinaciones binarias asignables. 2 elevado a la n, que dijimos que es la cantidad de subredes. Pero la distancia entre una subred y la siguiente subred, ¿cuál es? Es 2 elevado a la h. O sea, h son estos bits que quedan en cero, ¿no? 2 elevado a ese numerito significa que es la distancia entre la primera dirección y la siguiente dirección, y así sumamos, es una constante. Por ejemplo, en este caso nos dio una constante de igual a 32, entonces 0 más 32, 32, más 32, 64, más 32, y así sucesivamente. Es la distancia entre una IP de subred y la otra. Y la dirección de broadcast eso es importante, ¿no? Porque cuando hicimos el otro subneteo de longitud variable sirvió, ¿no? Esta teoría, que dijimos que la dirección de broadcast es igual a la dirección de la siguiente subred menos 1, ¿no? Aquí está. Entonces el rango asignable está entre la dirección de red y la dirección de broadcast. Entre ellos dos está el rango asignable y así se llena la tabla. Y la máscara en este caso sería para todos la misma. Sería máscara, subnetting con máscara de longitud fija, porque todos tienen lo mismo, ¿no? Subnetting con máscara de longitud fija. Aquí resolvimos algunos ejercicios y lo hicimos también a nivel binario, que en realidad este cálculo binario no se hace, es nomás para el análisis que se entienda. A nivel análisis simplemente lo hicimos. Porque se dice que cuando todos los bits están en cero es de red, y cuando todos los bits están emprendidos en uno es dirección de broadcast. Bueno, a esto es lo que se refiere, ¿no? Sacando de lado lo que vienen a ser las combinaciones lógicas que se generan, aparte de esas combinaciones, los bits sobrantes entonces se ponen todos en cero. Lo mismo, se hacen las mismas combinaciones y los bits sobrantes en este caso ya se ponen todos en uno. Juntamos los 8 bits y ese es el número correspondiente obtenido. En este caso todo 0, 32, 64 y así sucesivamente. Que viene a ser lo mismo que calculamos de forma decimal en la anterior tabla. Esto de acá, 2 elevado a la h y nos dio esto de acá. Pero aquí lo hicimos a nivel binario para demostrar, ¿no?, que al final da lo mismo. La computadora en realidad lo que ve son estos ceros y unos. Entonces ese es el cálculo de direcciones de red y direcciones de broadcast. Aquí están las tres fórmulas importantes, no son difíciles, pero es importante que se aprendan, que se acuerden de ellas. 2 elevado a la n, cantidad de subredes. 2 elevado a la h menos 2, cantidad de hosts asignables. Y 2 elevado a la h solamente significa la distancia entre una dirección de red y la otra dirección de red. Entonces, cuando nos dan, nos dan un requerimiento, en este caso nos están dando una IP y nos piden 6 subredes, nos basamos en el valor de n en este caso, ¿no? Pero siempre hay que identificar como punto de partida qué clase de IP es la que tenemos, con la que vamos a trabajar. Cuando ya identificamos qué clase es, entonces ya identificamos la máscara, porque a partir de esa máscara empezamos a mover los bits necesarios para el cálculo que nos están pidiendo. En este caso, como nos están pidiendo subredes, nosotros movemos la letra n de network, ¿no? Entonces 2 elevado a la n, dice la fórmula, es la cantidad de subredes. Y esa cantidad de subredes tiene que ser mayor o igual que 6, porque me piden 6. Entonces, calculo el número más próximo para obtener esa cantidad, y aquí tengo, ¿no?, 2 elevado al cubo, lo más cercano que cumple. Y es en ese momento ya, a partir de la IP que tengo como base, a partir de ahí, que sería hasta aquí la IP, la máscara por defecto, perdón. A partir de ahí presto la cantidad de bits que acabo de calcular. Son 3 bits. Me voy hacia la derecha 3 bits y lo demás lo dejo en 0, ¿no? Entonces ya tengo una nueva máscara. Para dar cumplimiento a esto, ya tengo una nueva máscara. La pongo aquí en decimal. En binario viene a ser esto, lo transforma a decimal. Esta tabla de la derecha, bueno, eso es simple transformación de decimal a binario. No hay más complicaciones. Creo que se me agotó la pila aquí. Ya, acabó. Entonces ahí tengo la máscara. Luego calculo la distancia entre una IP de subred y la siguiente, la IP de red en realidad. Y coloco la fórmula, 2 elevado a la h, en este caso a las 5, ¿no? Me da 32. Otra forma es 256, que es el total, menos el 224 que he calculado. Es otra forma de obtener la distancia. Si quieren lo hacen de esta forma o de esta forma que les acabo de enseñar con la formulita.
Entonces, con esa información ya nosotros tenemos, con esta información que hemos encontrado, además de la IP que nos han dado, tengo tres datos, ¿no? Tengo la IP como punto de partida, tengo la máscara que acabo de calcular, ya está calculada, ¿no? Aquí está. Entonces, directamente, y bueno, y tengo también calculada la distancia, ¿no? Ese es el tercer elemento de esto de acá. La distancia entre una IP de red y la otra. Entonces, con esos tres elementos, facilito, voy y armo la tabla. Y ahí tendríamos, ¿no? Entonces, la máscara para todo la misma. Como punto de partida, la IP que me han dado, la distancia es 32, hago la sumatoria de todo ello. Lo mismo con broadcast, le resto menos uno lo que les expliqué y ahí tengo los rangos de IP asignables. No hay más complicación ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si alguien no entiende, pregunte. Aquí dimos otro ejemplo. En este caso está pidiendo más sus redes todavía. Ya no 6, son 14. Hago un cálculo muy parecido, ¿no? Parto identificando la máscara por defecto. Hago el cálculo de cuántos bits necesito 2 elevado a la cuánto para dar cumplimiento a las 14 subredes. Estoy trabajando con 2 elevado a la n. Determino que es 4 en este caso. Entonces la nueva máscara que ya yo he calculado, aquí tengo el nuevo dato, .240 es la nueva máscara, ¿no? Ahí hago la transformación y bueno, y es eso. La distancia es 2 elevado a la h. H viene a ser los bits que quedan en 0, ¿verdad? Entonces me da como resultado una distancia de 16 en este caso. Porque h es 4, 1, 2, 3, 4, 2 elevado a la 4 me da 16. La otra forma es 256 menos los 240 que calculé y obtengo lo mismo. Ya le dije, pueden hacerlo de esta manera o de esta otra manera. Armamos la tablita, aquí determinamos que es barra 28, porque aquí cuántos bits tengo, 8, ¿no? Más 8, 24, ¿no? 24, 25, 26, 27 y 28 bits lo tengo. Entonces, por eso que aquí dice que la máscara es barra 28. Es la otra anotación que le dije, ¿no? Indicando cuántos son los bits que tengo prendido en uno en la máscara. Y bueno, hago la distribución, ¿no? De 0 más 16 más 16 con la constante de la distancia, ¿no? Más 16. La resta en el broadcast, resto de la siguiente subred menos 1. Ahí tengo. El último me va a dar 255. Y ya pongo los rangos a la dirección de la red le sumo más 1 y a la dirección de broadcast le resto menos 1. En este caso un poquito más complejo. Aquí ya se hace un cálculo para determinar, ¿me va a alcanzar una IP de clase C o no? Entonces hago ese calculito y yo como administrador de red propongo una nueva IP. ¿Ya? Entonces en este caso empiezo a hacer una segmentación de esta manera, ya trabajando con el penúltimo octeto. En realidad se puede optimizar un poco más, pero no lo quiero complicar todavía. Para que entiendan que cuando es clase B se trabaja en el penúltimo octeto, no vamos a quedar con eso, ¿ya? En este caso el valor n son los bits que como base, como en este caso es clase B, son los dos primeros octetos, tengo 16, y hago el cálculo para dar cumplimiento a las 14 subredes que me está pidiendo, entonces hago el cálculo y posteriormente, posteriormente tengo ya el valor de h, ¿no? Que en realidad estoy trabajando solamente con el penúltimo octeto para este cálculo. Aquí está, para ese cálculo hago trabajo en el penúltimo octeto, las mismas combinaciones que hicimos hace rato. Esto es esto es para un análisis solamente, no es que se utilice o se haga de esta manera, pero a nivel analítico ayuda para que se entienda, ¿no? Que se trabaja de esta manera. Entonces llenamos aquí más 16, pero yo estoy trabajando con el penúltimo octeto, porque es clase B, ¿no es? El siguiente sigue con 0 nomás, no se toca. Y en el broadcast trabajo con el penúltimo octeto, el último se queda en 255, ¿no? Porque broadcast todo en 1, red todos en 0, ¿no? Entonces solamente si se fijan estoy trabajando con el penúltimo octeto. ¿Eh? Es decir, que a este 16 le resto menos 1 y aquí tendría 15. A este 32 le resto menos 1, aquí tengo 31. Y el último octeto lo mantengo en 255. Entonces a la IP de red se le suma más 1, o sea, en el último octeto, y a la dirección de broadcast se le resta menos 1. En este caso sería del último octeto. Y con eso estaríamos viendo todo lo que es subnetting con longitud de máscara fija, porque todos van a llevar la misma máscara, ¿no? En este caso que dijimos que la máscara es 16, 17, 18 o 19, 20 tenemos, ¿no?
La máscara es la sumatoria de todos estos bits que se prenden en 1, incluido lo que hemos calculado, ¿no? Hemos calculado que tenemos un valor de n igual a 4, entonces aquí, de aquí en adelante, porque es clase B, presto 4 bits, pongo en 1, lo demás lo dejo en 0. Entonces lo sumo, ¿no? 8 de aquí, más los 8 bits del segundo grupo, y del tercer grupo tengo solamente 4. Entonces la máscara va a ser 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Máscara 20 sería en este caso. Que aquí en la tabla podemos ponerlo abajito, máscara 20. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta hasta aquí entonces? ¿Se va entendiendo todo? Yo tengo una duda, ingeniero. En la anterior diapositiva dijo que se sumaban, ¿no? De las máscaras. ¿Qué pasaría si, digamos, bueno, quizás es una pregunta tonta, que entre medio No, de no, esos, tranquilo. Toda pregunta es válida. bueno, que entre esos unos no existiera cero o no hay esa posibilidad que haya? Sí, sí, sí se va a encontrar con el, por ejemplo, se va a encontrar con la 14.0. ¿Sí o no? A eso se refiere, ¿no? No, no, a ver, ¿puede retroceder su diapositiva? Ahí, supongamos que donde está n, ¿no? Todo eso es 1, pero más adelante, digamos que estaría apagado más adelante. No, no, no en H, más adelante. O atrás, diré. Aquí, ya en N, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la pregunta? A ver, En N, el siguiente 1, no es, digamos que esté 0. este de aquí, No, 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 ese, del otro lado, del otro extremo. este, Exactamente, ese que sea 0, digamos, o no hay, o no, eso nunca va a suceder. no, no va a suceder eso, no hay manera, no existe eso. Porque primeramente porque tomamos como punto de partida una máscara por defecto. Entonces, estos sí o sí van a estar todos en 1. Nunca va a haber un 0 entre medio. Me gusta su pregunta, es buena. Son curiosidades, ¿no? De las curiosidades también se aclaran cosas. En la máscara, buena pregunta, por cierto, nunca me la habían hecho. En la máscara nunca va a existir un 0 entre medio. La máscara son una serie de unos consecutivos. Así se lo digo directamente. Nunca se va a topar un 0 entre medios, nunca. Se va a topar 0, pero hasta donde llega el 1, de ahí para allá siempre. Hasta donde llega el 1, el bit que hemos cambiado en 1, hacia la derecha, de ahí en adelante sí van a verse, pero nunca va a haber antes un 0 entre medio. Si lo hubiera, error le va a salir en la configuración. Sí o sí tiene que ser, porque esto viene a ser como un medidor, ¿no? Que le pone puro 1 hasta donde llega. Me hace asemejar a esos medidores de niveles, ¿no? Como que llega el nivel hasta acá. ¿Me entiende, no? Pero no va a haber nunca un 0 entre medio. Buena la preguntita, me gustó. ¿Alguna otra pregunta? Estas curiosidades, como le digo, ayudan a despejar también dudas o a aclarar cosas. Cosas que incluso uno se topa con el diario vivir en el trabajo, ¿no? En algún momento les va a tocar configurar redes, les va a tocar ir a ver el desastre que hacen otros ingenieros de otras universidades. Entonces ustedes tienen que ir a poner orden, manejar bien esto. Siempre tenemos que ser ordenados, todo ingeniero tiene que ser ordenado. A nivel de redes, a nivel de programación, ni qué decirlo, tenemos que ser sumamente ordenados, porque si somos desordenados vamos a tener un resultado desastroso, les aseguro. Todo bien ordenadito, todo bien anotadito, se maneja, se lleva un control siempre de lo que había y de lo que yo estoy planteando, de lo que yo he implementado como ingeniero en redes, por ejemplo. Entonces, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, ¿no? Pero yo también he hecho redes, nosotros manejamos redes también, entonces, eh, como administradores de redes, en realidad viene a ser el término correcto, que nosotros tenemos que tener una anotación, un registro cuando vamos a una empresa, es decir, la computadora del gerente de la empresa es la punto 2, del contador es la punto 4, un listado yo tengo que manejar. Cosa que si hay un problema, incluso mediante la red, yo me entro a esa IP y puedo arreglar a la computadora. Entonces, maravilla podemos hacer, pero es importante que seamos bien ordenados. Ya eso como consejo extra, ¿no? Saliéndonos un poquito de lo que es redes. Ya, ¿alguna otra curiosidad o pregunta que tuvieran? Bien, vamos recapitulando. Aquí luego hablamos de algo que se necesita para ser más óptimo, lo más óptimo posible.
y se trata del subnetting con máscara de longitud variable. En este caso se le va a hacer una adaptación de la máscara de acuerdo a cada requerimiento para cada una de las subredes. En las anteriores que hemos visto era todo con la misma máscara, todas las subredes con la misma cantidad de hosts, ¿no? En este caso no, en este caso ya van a ver más adelante, hay algunos protocolos de enrutamiento que reconocen este tipo de subnetting, por ejemplo el RIPv2, lo vamos a ver, no se preocupen. El RIPv2 permite el VLSM. Por cierto, aquí en redes, en el área de redes todo se maneja con siglas, así que acostúmbrense a reconocer por las siglas, ¿no? En fibra óptica, que estuvimos trabajando bastante tiempo, todo lo manejábamos con sigla también. El OTDR, el OSPF, un montón de cosas ahí, todo por sigla. Pero bueno, volvemos acá entonces. El VLSM, o sea, Subnetting con máscara en longitud variable, entonces lo que hace justamente optimizar, y les decía, sirve para protocolos de enrutamiento más actualizados. Ya esto, viendo la segunda parte de lo que son las funciones principales de la capa de red. Aquí estamos en la primera parte, me estoy adelantando un poquito, pero ¿qué les quiero decir? Que en los protocolos antiguos, en las versiones primeras, el VLSM no era aceptado. Si ustedes configuran una red con un protocolo, la primera versión del protocolo RIP, que lo van a ver más adelante, por ejemplo, pero para que vayan entendiendo, no lo va a reconocer. Pero sin embargo, un protocolo más actualizado como el RIP o el RIP versión 2, RIPv2 se llama, en ese caso sí se reconoce, ¿no? Entonces es una función que salió después, es algo más avanzado y que los dispositivos más actualizados ya lo reconocen. Bueno, pero hoy en día todos los dispositivos son actualizados, ahorita ya no encontramos cosas de esas, pues, ¿no? Pero en mi tiempo, por ejemplo, nosotros sí teníamos que saber diferenciar cada uno de ellos, el protocolo exacto que teníamos que usar. Ahora ya las cosas están un poco más fáciles, entonces todo se basa en las nuevas configuraciones, ¿ya? Bueno, eso como comentario adicional. ¿Qué tenemos entonces? Subnetting con máscara de longitud variable en la que se nos pide una cantidad específica de hosts que se vayan a asignar a cada una de las subredes que nos están pidiendo. En este caso nos piden 4 subredes y solamente nos pone cuánto necesitan. No nos están diciendo cuál es la IP, nada. Nosotros como administrador de red, ya sea que usted sea ingeniero informático, ya sea que usted sea ingeniero de sistema o ya sea que usted sea ingeniero en redes y telecomunicaciones, todos nosotros manejamos redes. Claro, los de redes y telecomunicaciones manejan a mayor nivel, lo sabemos, ¿no? Pero al final todo lo que son redes de datos y este tipo de configuraciones, las 3 carreras las llevamos. Sé que no hay nadie de robótica aquí, así que no los nombro todavía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una segmentación bien específica, con una máscara lo más aproximada posible para cada uno de estas subredes, para no desperdiciar hosts, para que no queden hosts que estén libres, que estén vacíos. Seguramente alguien se dirá, pero ¿y si qué significa desperdiciar hosts? ¿Significa que me está usando alguna memoria o algún ancho de banda en la red? ¿Ustedes qué creen? A ver, ese análisis. Mira, yo a veces hago las preguntas para que las despejemos mejor la duda. ¿Qué pasa si desperdicio hosts asignables? No los estoy asignando a nadie. Por ejemplo, ahí tengo una subred de 10 hosts que me pide, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le calculo 128 hosts? ¿Qué pasaría con los 118 restantes? ¿En qué afecta que haya restante? ¿Qué dicen? A ver, los escucho. Analicémoslo un poquito eso. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué sucede cuando dejo IP libre, que no lo estoy utilizando? ¿Qué dice? ¿Qué dice Cristian? Cristian Fernando, ¿qué dice? Los hosts son la cantidad de máquinas que se pueden conectar a la red, ¿cierto? Así mismo. Podría ser que otra máquina, digamos que no sea del edificio, quizás esté conectándose y bueno, podría estar, ¿cómo se dice? Ya, más o Quizás, menos. Es un poco subjetivo, pero en realidad eso se puede controlar. Pero sí, podría ser. O sea, se le está dando cabida a lo que usted quiere decir, ¿no? Hay espacio para que entre alguien que uno no quiere incluso, ¿no?
¿Qué otra manera podría afectar? Ahorita yo lo voy a aclarar, pero ¿qué otra manera podría afectar tener tantos hosts disponibles, no usados? No sé si alguien más quiere participar, aparte de Cristian. ¿Qué dice Sebastián Rodríguez? Nada, no hay Sebastián. Rosy Montaño, ¿qué dice? Maddox, vamos tomando nota a los que no responden y le Pucha, ponen falta. estaba con el micrófono apagado. Dije. Adelante, Sebastián. No creo que ocurra nada malo. O sea, yo creo que solo se reserva para los siguientes dispositivos. ¿Ocuparía ancho de banda? ¿Qué dicen? Mm, Rosy Montaño, ¿qué dice? ¿Ocuparía ancho de banda? ¿Afecta en el ancho de banda si dejo varias IPs disponibles sin usar? Tome nota, Maddox. Falta. Ya estoy. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien que quiera participar? No le gusta ganar nota extra, ¿no? yo creo que si no están las IPs usadas, creo que no debe ocupar. ¿Afecta o no afecta la pregunta? ¿Qué dice? Yo digo que no. No afecta. Bernardo Yubanure, ¿está? Presente, ingeniero. ¿Qué dice Yo Bernardo? A creo que ver. no afectaría en el rendimiento de la red, pero esos hosts no utilizados podrían hacer falta en algún momento para conectar algún host que sí lo vamos a utilizar. Ya. Bien, para aclarar la pregunta que yo estaba haciendo, a nivel de ancho de banda no afecta, porque no están bajo ningún uso, no están siendo utilizadas por ningún dispositivo en la red. Entonces, a nivel de ancho de banda no toca nada, ni un milímetro, no afecta. A nivel de reserva, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, tendríamos el ejemplo que los de 128 he calculado y solo estoy usando 10, como en el caso de la subred A, por ejemplo, ¿no? 118 estoy ahí sin usar. A nivel de reserva, ¿las puedo guardar como reserva? Sí, las puedo guardar como reserva. De hecho, es aconsejable siempre que ustedes configuren una red, guardarse, hay que prever si va a crecer la cantidad de usuarios, entonces uno pregunta, averigua cuál es el funcionamiento de la empresa, va a crecer, ¿no? Entonces, en base a eso también uno toma la previsión y reserva algunas IPs. Eso es saludable hacerlo. O sea, es bueno hacerlo. Porque si es que se me acaban las IP y yo hice un mal cálculo, tendría que calcularlo todo de nuevo y tendría que hacerla toda la estructura de nuevo. Entonces, eso estaría mal, ¿no? Preveyendo del crecimiento, a veces una oficina que posiblemente llegue alguien más o ya hace 20 años que está así y no se va a mover, me dice el jefe, bueno, la mantengo como ahí está con 10 hosts, por ejemplo, ¿no? O sea, con el número más próximo, porque 10 hosts en realidad no va a existir. La mantengo con el más próximo, pero esto no me afecta a nivel de ancho de banda, correcto. ¿En qué me podría afectar? Lo que me decía el compañero al principio, Cristian creo que era, ¿no? Sí, Cristian. ¿En qué me podría afectar? Que va a existir un espacio reservado para posibles intrusos. Ya. Sí, va a existir un espacio reservado, pero no va a haber salvo que nosotros hagamos una mala configuración, sí se van a meter. Eso sí es verdad. Si nosotros configuramos mal la red a nivel de seguridad, se van a entrar y la van a usar la red y nos van a deshacer ahí a todo el mundo. Es peligroso, es muy peligroso. Entonces es bastante responsabilidad la que tenemos el hacer una configuración buena tanto a nivel de infraestructura como también a nivel de seguridad. Entonces nosotros tendríamos que aplicar mecanismos de seguridad. Por ejemplo, aplicar lo que son un firewall, por ejemplo. El proxy viene para las conectividades. Una buena práctica que se realiza, por ejemplo, es cazar la IP o sea, la dirección lógica, casarla con la dirección física, o sea, la IP, casarla con la MAC de una computadora.
Es una buena práctica también. Que solamente esa computadora con esa Mac va a acceder a esa IP y va a poder entrar a la red. Incluso si no le pongo contraseña, puede entrar alguien y conectarse a la red, pero si no está registrado su Mac, no va a funcionar. Entonces, no es un mecanismo tan óptimo, pero ya es un nivel de protección, ¿ya? A nivel de capa 2 y capa 3 sería, ¿no? Capa 2, ¿por qué? Porque estamos hablando, de direcciones MAC, y capa 3 porque estamos hablando de direcciones IP, ¿no? ¿Qué dice Cristian? A nivel de seguridad, ¿podrán ingresar dispositivos maliciosos? Podrían, sí, podrían. Eso es importante. Ahora, existen también servidores en los que, tanto a nivel de red cableada, como a nivel, así como sucede con la red Wi-Fi, con los access point. El access point pide contraseña incluso, ¿no? Es otro mecanismo de seguridad. A nivel de infraestructura de red, se puede implementar un servidor en el que, además de identificarlo al dispositivo, se puede implementar una contraseña. O sea que si alguien agarra por debajo el cable y lo enchufa a su computadora, para comenzar no va a poder ingresar porque su Mac no está registrada, para comenzar. Supongamos que se copió la Mac del vecino y ya la puso. Va a pedir contraseñas o credenciales de acceso a la red. También existe ese nivel de seguridad. Entonces, es importante prever ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué me podría afectar? Tener muchas direcciones IP, o sea, en exceso, no es aconsejable. Si bien es cierto, hay que tener su reserva, uno ya prevé ese tipo de cosas, como le dije al principio, pero no en exceso. Tener muchas direcciones IP, ¿en qué me podría afectar? Me podría afectar en el sentido de que no tendría un control muy óptimo sobre la red. Imagínense que yo hago la configuración, se la dejo funcionando y me voy dejando el error de que le dejé muchas IP, o sea, IP sí libres, disponibles, ¿no? Lo que les comentaba. Entonces, viene otro ingeniero de otra universidad que medio sabe y puede hacer mal uso de esas IP también. Puede dejar vulnerable la parte de la seguridad, por ejemplo, y puede dejar espacio para que intrusos se metan, siempre y cuando la seguridad no esté bien aplicada, porque créanme, hay ingenieros que no saben manejar muy bien el tema de la seguridad y eso es importante que lo sepan manejar. Entonces, hay gente que con que funcione la red, en realidad no ingenieros, técnicos, hay algunos técnicos que se la dan de ingeniero. Y estos técnicos con que funcione la red ya son felices, ellos van, cobran su plata y se van. Entonces, dejan vulnerable la red y dejan un amplio espacio disponible para este tipo de problemas. Por ejemplo, otro tipo de problema sería de que si es que en algún momento se activa, por ejemplo, la distribución de IP de forma estática. Si es que se activa de forma estática la asignación, o sea, aplicando el protocolo de HCP, entonces va a haber un alto rango de asignaciones, porque en ese caso sí se van a utilizar, no todas al mismo tiempo, pero en algún momento la red o el router va a decir, esta IP la vamos a usar ahora. Esta otra IP la vamos a usar ahora. Al otro día, no, esta otra. Entonces va a haber un elevado rango de IP que se van a poder utilizar y de alguna manera no voy a tener un total descontrol en realidad, ¿no? Si bien es cierto, el de HCP no me permite tener mucho control, pero si tengo un elevado rango de IP, voy a tener un descontrol peor todavía. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido sí puede afectar. Tener un excesivo número de IP que estén de ociosas. Entonces, lo ideal es optimizar, dar acorde a lo que se necesita, dejando algo de reserva y a funcionar. Obviamente, aplicando siempre los mecanismos de seguridad, que más adelante en redes lo van a ver más a fondo. Bueno, entonces dijimos direcciones subnético, máscara de longitud variable. Entonces, en este caso, lo que se hace primeramente es verificar qué IP vamos a necesitar. O sea, sumándolos todos me va a alcanzar con una IP de clase C. Por ejemplo, si es de clase C, no tiene que pasar de 254. Entonces, sumo todas las que necesito. ¿Me alcanza o no me alcanza? Me alcanza entonces con una de clase C suficiente.
Y yo como administrador de red le digo a la empresa, vamos a trabajar con esta IP. Por ejemplo, la 192.168.1.0. Y como es clase C, voy a trabajar con el último octeto. Esto lo puse arbitrariamente yo como administrador de red. Pude haber puesto 192.168.100.0. ¿Servía? ¿Qué dicen? ¿Sirve o no sirve? ¿Ve? Hay cosas que no. ¿Qué dice Cristian? Lo veo con ganas de participar de nuevo. Parece que más o menos sabe, ¿no? Bernardo, ¿qué dicen? Sirve, pero no sería ideal por lo que la dirección de red siempre es el primer IP que hay. No, en este caso, ahí, ve, por eso es importante las preguntas. Ahí estoy poniendo una IP de red, no es una IP que estoy asignando a nadie todavía, es la IP bandera, llamémosle la IP bandera si quieren, para que más o menos lo entiendan, ¿no? Es una IP representativa, pero no estoy asignándole a nadie. Entonces, si se fijan en los rangos de IP privadas, le puse la tablita, la clase C empieza con 192.168 y termina en 255. Entonces significa que el tercer octeto lo puedo yo mover como yo quiera en la configuración de una red de IP, de una dirección de IP. Entonces, para que me vayan entendiendo, 192.168.1.0 le puse yo arbitrariamente. ¿Qué pasa si yo a la red le pongo 192.168.100.0? ¿La respuesta sirve o no sirve? Voy a irme a la diapositiva. Aquí está la respuesta. Voy a volverme varias diapositivas, van a disculpar, pero necesito que me entiendan esto que les estoy diciendo. ¿Dónde está donde le mostré las tablitas? Ahí está la respuesta. A ver, aquí estamos. Aquí está. Entonces, la de clase C, aquí está, ¿no? La dirección es privada. Aquí está la respuesta a lo que le acabo de aprender. 198.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Puedo trabajar con esa cantidad, o sea, con cualquiera de esas IP, con ese rango puedo trabajar desde hasta, tomando en cuenta que como es clase C, los tres primeros no se mueven. Los tres primeros, cuando yo determine la IP de la red, los tres primeros luego ya no se mueven. Entonces, a ese ejemplo que estábamos utilizando, yo le puse 192.168.1.0. ¿Sirve? Sirve, ¿no? Está aquí, ¿no? Está justo más uno de acá, ¿no? Si le pongo la punto 100, ¿sirve o no sirve? A ver, ahora que están mirando la tabla, ¿se puede o no se puede? 192.168.100.0. ¿Sirve? ¿Le puedo yo asignar esa IP privada a esa empresa? Se puede. Se puede, ¿no? Correcto. Si yo le pusiese, ahora otro ejemplo aquí, vamos a ver. Si le pongo la 192.168.0.0, ¿sirve? Creo que no. O sea, sí. Pero es la inicial, supongo que no se utiliza esa para los... Claro, entonces la respuesta sí, sirve, se puede. Entonces, yo pusiera 198.0.0, esa es la IP de toda la red. Entonces, la primera IP, la que va en el router, ¿cuál sería? Sería 192.168.0.1 sería, ¿no? La del router. La primera computadora, la computadora, la PC, ¿cuál sería? 192.168.0.2, 2.3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puedo yo tomar como punto de partida cualquiera que esté entre este rango, pero solamente voy a asignar el último octeto, porque como es clase C, los tres primeros no se mueven, ¿me entienden? Entonces, en el ejemplo yo estoy poniendo 198.10, me parece, .0. Entonces, voy a trabajar con los tres primeros en todas las computadoras y el último se va a mover, ¿me entienden, no? Entonces, sirve esa tablita, por eso es importante que la conozcamos. Ya me voy para allá nuevamente. Me tuve que volver varios, pero era necesario que lo expliquemos. Ya, vámonos. Ya. Entonces acá.
Hago la verificación, yo como administrador de red, arbitrariamente, para que lo entiendan, digo, bueno, voy a trabajar con una de clase C. Listo, con esta. Ahora, puede ser que por costumbre ustedes pongan siempre la 192.198.1.0. Puede ser que estén acostumbrados a trabajar con esa IP, se sienten más cómodos, se acostumbraron porque en la universidad tal vez le enseñaron así, porque el auxiliar le enseñó así, no sé, por cualquier motivo. En algún momento uno, a la empresa que va, empieza con esa. Eso se lo digo como curiosidad de la profesión, ¿no? Entonces, es válido. Si le pongo aquí 192.168.100.0 como punto de partida, o sea, la IP de toda la red, la IP bandera, como le dije, sirve, ¿no? Sirve. Solamente trabajaría con el último octeto porque después en todo va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero eso como punto de partida, en realidad es con la máscara con la que tengo que trabajar, pero ya la IP la tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la máscara partiendo de mayor a menor. Eso dijimos, ¿no? Empiezo entonces con la subred C. ¿Con cuántos bits necesito para cumplir esa cantidad de hosts? Estoy hablando del valor H, por si acaso. O sea, los bits que van a la derecha con 0, ¿no? 2 elevado a la H. Porque aquí me pide host y cuando hablamos de host, hablamos de H, ¿no? Entonces, 2 a la H. 2 a la H menos 2 es la fórmula. 2 a la H menos 2. 2 a la 7 menos 2, si dejo 7 bits en 0, 126. Me alcanza, ya con esto me alcanza. Si le resto un bit, no me alcanza. Entonces el más próximo es este de acá. Siempre con el más próximo. Entonces si esta es la IP, hasta aquí llegaría la máscara y estos últimos bits quedarían en 0. O sea, los 7, porque aquí dice 7, ¿no? Significa que estos 7 de acá quedan en 0. ¿Cuánto sería la máscara entonces? 8 más 8 más 8 más un bit que me he prestado sería 25. Ya tengo la máscara, tengo la primera dirección que viene a ser la dirección que he puesto, es la primera dirección de la primera subred. Entonces ya está la dirección de red y la dirección de broadcast viene a ser lo invertido, ¿no? De esta IP de punto de partida, ahora a esos 7 bits que he calculado, que lo puse en 0 para la red, ahora los pongo en 1 para broadcast. Lo demás no lo muevo, no hay que tocar nada. Entonces lo cambio y en binario me da esto y lo cambio a decimal y me da 127. Facilísimo. Ahora me voy a la segunda red, a la segunda subred, yendo de mayor a menor. ¿Cuál toca? 25. Lo mismo, hago el cálculo. ¿Con cuánto, un valor de H, cuánto sería? Para que cumpla. Bueno, el más próximo es 2 elevado a la 5 menos 2. Para cumplir a esos 25 hosts, me va a dar 30. Voy a tener 5 de reserva. Bueno, en ese caso, entonces, lo que hago es a este que está en binario le sumo más 1 a nivel binario. Aquí lo hice yo a nivel binario. Y me da, recuerden que la dirección de broadcast más 1 es la dirección de la siguiente subred. Recuerden, eso lo explicamos hace rato, ¿no? Entonces yo aquí lo hice a nivel binario. Entonces, trabajo solo con el último octeto. Lo demás es lo mismo. Los 3 primeros octetos son lo mismo. Este último octeto, entonces, a nivel binario, si le sumamos más 1, o sea, a este broadcast, me va a dar este nuevo binario, ¿verdad? Es una forma. La otra forma, si quieren, lo hacen a nivel de decimal, no hay ningún problema. A este 127 lo ponen, le suman más 1, pues, ¿no? Entonces, la siguiente dirección de la subred va a ser .128, ¿no? Pero aquí ya lo hicimos en binario. Entonces, ya hice el cálculo. Yo lo hice en binario para hacer el cálculo directo, ¿no? Yo hice el cálculo del valor de H y me dice que el valor de H para cumplir con esas 25 el valor es 5. Para cumplir con estos 25 hosts, me voy a tener 30 en lo más próximo. Entonces el valor de H es 5. ¿Qué significa? Que voy a dejar 5 bits en 0. Y lo de ahí para allá es todo máscara. Entonces tendría 8 más 8 más 8, porque cada octeto tiene 8 bits, más los 3 bits que me quedan, ¿no? Porque como aquí hay 8 bits, disculpen si soy redundante, que yo necesito que todos entiendan. A veces cosas que se sobreentienden los explico, pero es para que todos entiendan. Entonces, como aquí tenemos 8 bits y he calculado 5, entonces ¿cuántos me quedan? 3, ¿no? Esos 3 bits van a ir para la red. Tendría 8 más 8 más 8 más los 3 bits. Mi nueva máscara viene a ser 27. Entonces, como les decía, este que está en binario, a efectos de cálculo, yo le metí directo en binario, pero si quieren lo hacían en decimal, igual va a dar 128. O transformen, pues, ¿no? Este 1 con todo esto y me da 128. Por donde le miren me va a dar lo mismo. Ya tengo dos datos. Tengo la primera,
que es la máscara, y tengo lo segundo, que es la dirección de red de esa subred. Y lo siguiente que tengo que calcular es la máscara. Entonces, vuelvo al punto de partida y esos bits, esos 5 bits que estaban en 0, ahora los enciendo en 1, porque broadcast es cuando los bits los prendo en 1, ¿no? Lo demás no lo toco. Si se fijan 100, no lo he tocado. Ese 100 no se toca porque son los bits que ya quedan fuera de los bits que es reservado para asignación, para host, ¿no? Entonces, ahora, esos 5 bits, o sea, 5 dice acá, ¿no? Estos 5 bits que estaban en 0, ahora los meto en 1. Y vuelvo a calcular esto ahora en decimal. 1, 0, 0 y todo eso en 1. ¿Qué me da en broadcast? O sea, ¿qué me da en decimal? Perdón, 159. Y ese es el nuevo broadcast. La dirección de broadcast de esa subred. Entonces ya tengo los datos necesarios. La dirección de red, la dirección de broadcast y la máscara. Luego procedo con cualquiera de los dos, es lo mismo. Procedo de la misma manera. Entonces le sumo más 1, calculo el valor de H y ese valor H lo dejo acá reservado, lo demás lo congelo, ¿no? Queda congelado. Entonces, ¿cuántos bits tengo? 8 más 8 más 8. Aquí en este caso son 4 los que me quedaron congelados y tengo una máscara de 28, que si lo transformo esto que tengo acá en decimal me da 160, que es lo mismo que si sumo este más 1, me da 160, es lo mismo. Si quieren, como le dije, lo hacen a nivel binario o lo hacen a nivel decimal. Da igual. Igual llegamos al resultado. Porque si lo hacen a nivel decimal, no tienen que pasar a binario para calcular la máscara, ¿no? Ya. Ahora, eso que tenemos acá, los ceros que tenemos acá que son modificables, o sea, el valor H, ahora lo pasamos a 1. Lo demás está congelado, no lo toco. Si se fijan acá, todo exactamente igual. Y esos que están asignables, esos 4 bits, se transforman en 1 ahora porque es broadcast, ¿no? Para la red, todos en 0. Para broadcast, prendemos en 1. Y me da la nueva dirección de broadcast de esa subred. Y la misma mecánica. Y aplico la misma mecánica en todas las subredes yendo de mayor a menor. ¿Alguna pregunta aquí? Es bastante mecánico. Esta diapositiva, finalizada esta clase, se las voy a compartir. Les aconsejo, resuélvanlo los ejercicios que están en la diapositiva. Vuélvanlo a hacer ustedes. Sin mirarla, resuélvanlo. Y es muy importante que ustedes aprendan esto, porque esto les va a servir para la vida profesional y les va a servir también para lo que es redes 2. Esto es la base de lo que se les viene más adelante. Entonces, háganlo a conciencia, mírenla a la diapositiva y háganlo. No es difícil, es bastante mecánico. Entonces, en base a lo que he calculado, cuánto es lo que se me solicita, qué es lo que yo he calculado, en lo más próximo que pude calcular. Tengo la IP de red de cada una de las subredes y la IP de broca de cada una de las subredes. Entonces, entre esto y esto ya tengo los rangos asignables que ya se sobreentiende, y la máscara que ya cada una de las subredes ya tiene una máscara diferente, ¿no? Entonces ya tengo todas las máscaras y con eso se cumple el ejercicio. Y no es más. ¿Ninguna pregunta entonces hasta aquí? Ahora, existe un proceso inverso. Aquí lo que hemos hecho es subnetting para crear, ¿qué hemos creado acá? Subredes, ¿no? Subnetting. Ahora, existe un proceso inverso que se llama supernetting para lo que es superredes, que viene a ser el proceso opuesto de las subredes que tengo, de todas las subredes que tengo ahí segmentadas, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección de red de todas ellas? Porque existe una IP madre de todas, porque estas son subredes, pero ¿cuál es la red de todas? Existe un cálculo que se llama supernetting y eso es mucho más fácil todavía y se los voy a comentar a continuación para que finalicemos ya esta parte. Tenemos que avanzar por cuestiones de tiempo. Bueno, ese ejemplo se lo dejo para que lo resuelvan. Entonces, lo que les decía, a ver, creo que es este. Bueno, este subnetting también lo resuelven después. Es bastante bonito. A ver, voy a ver, creo que lo tengo en otra diapositiva para dar continuidad con lo que les estaba comentando. Denme un segundito, por favor. Y el grupo 5B se va listando, ¿ya?
Ya, ahora sí, me había olvidado activar el micrófono. Bien, lo que les decía entonces, ahora existe una función opuesta a lo que hemos hecho de lo que es segmentación, ahora es encontrar cuál es la superred de todas esas subredes. A ver, ya hablamos de FLCM, ya esto ya lo hemos visto. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un conjunto de subredes y cuál es la red de todas ellas? Es un proceso inverso, como les estaba diciendo, y se hace con un simple cálculo binario. Veamos este ejemplito, vamos a ejemplificar para agilizar un poco con este video, ¿ya? A ver, vamos a cambiar aquí el puntero. Me van a confirmar. Cálculo de sus redes. Ahora Y sí. vamos. Me confirman si se escucha el audio, ¿ya? Bueno, chicos y chicas, vamos a ver. Se escucha, ¿eh? Ya, gracias. Un ejemplo para comprender un poco cómo se hacen sus redes o cómo se diseña el cálculo de sus redes. Y vamos a ver este ejemplo que tengo puesto aquí, en el que tenemos una dirección IP de clase C, ¿vale? Y nos piden tener 3 subredes, o que dividamos, que hagamos 3 subredes. Bueno, lo primero que hay que saber en este caso es tener en cuenta esta tabla, ¿vale? El cálculo de las clases, ¿no? Los rangos de cada una de las clases. Esto ya lo hemos explicado, pero bueno, quizá lo más sencillo sea aprenderse estos rangos que aparecen aquí a la derecha de cada una de las posibles direcciones IP que nos dan. Y entonces, una vez que ya sepamos qué dirección IP es, pues vamos a este rango que está aquí a la derecha y comprobamos a qué clase pertenece esa IP, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo aquí, vemos que esta dirección IP comienza en la 192. Entonces, si venimos a esta tabla, comprobamos que es de clase C, ¿vale? Que se encuentra dentro de este rango de aquí, ¿vale? Una vez sepamos eso, lo importante de saber la clase es tener en cuenta cuál es la máscara de subred por defecto. En este caso, para la clase C es 255.255.255.0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como he dicho, saber cuál es la máscara por defecto, que es la 255.255.255.0. Esto está traducido a decimal, esta máscara. También se podría ver representado en binario, con 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inge, ya no se escuchó. Se escuchaba desde su micrófono. Ah, ya, perdón. Por último, ese 0 son todos ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, la máscara en binario. Lo único que vamos a hacer para crear sus redes es añadir unos por la izquierda a partir de aquí, tantos como nos hagan falta, ¿vale? Eso es lo único que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos están pidiendo 3 subredes. Lo que hay que tener en cuenta es cuántos unos por la izquierda tenemos que meter aquí para poder reservar 3 subredes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo más fácil es pensar en potencias de 2. Es decir, vamos a poner un color azul, un color morado. Con un solo bit, con un solo 1, tendríamos 2 subredes. Entonces, si añadiremos aquí un solo 1, no nos sería suficiente porque tendríamos 2 subredes. ¿Por qué 2 subredes? Porque 2 elevado a 1, a un solo bit, es 2, ¿vale? Si reservamos 2 bits, es decir, ponemos 2 unos por la izquierda a la máscara, tendremos 4 subredes. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 bits son 4. Por lo tanto, en este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es añadir aquí 2 unos, ¿vale? Pues nada, simplemente borramos esto y vamos a cambiar estos 2 ceros que había en la máscara por defecto, le vamos a poner 2 unos,
1, vale. Y esta máscara que tenemos ahora, aunque la tenemos en binario y la vamos a pasar a decimal, es la máscara que nos haría falta en nuestro ejemplo para tener 4 subredes. Ojo, tendríamos 4 subredes. Hemos creado 4. Al añadir aquí 2 unos, hemos creado 4. Es decir, nos sobra una, pero en realidad hay 4, ¿vale? O sea, nos sobra una porque en el ejemplo nos han pedido 3 subredes, ¿vale? Entonces, vamos a poner esta máscara que hemos calculado, la vamos a poner en decimal, que es 255. Punto. Esto no ha cambiado nada. 255. Punto. 255. Punto. Y este número que aparece aquí en decimal es el 192. ¿Vale? Esta sería la máscara que nosotros hemos diseñado para crear 4 subredes en esta dirección IP. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos eso, que podría ser perfectamente la respuesta a un ejercicio, ¿cuál es la máscara que te hace falta con esta dirección IP para tener 3 subredes? Nosotros hemos creado 4 porque nos sobra una, pero hemos creado 4. Lo que te pueden pedir ahora es que calcules cuáles son las posibles subredes, o sea, las subredes que has creado, ¿no? O sea, de qué dirección IP hasta qué dirección IP van cada una de las subredes. Veréis, nosotros con este último byte de aquí podemos tener 256 posibles direcciones IP, o sea, desde la .0 hasta la .255, ¿vale? Eso hace un total de 256 direcciones IP. Vale, lo que hemos hecho al utilizar esta máscara, la .192, es que vamos a dividir esas 256 posibles combinaciones, las hemos dividido en 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es dividir directamente el número 256 dividido entre 4, que da 64, podéis comprobarlo, y estos son los incrementos que va a tener la dirección IP en cada una de las subredes. Es decir, nosotros, insisto, lo que hemos hecho ha sido dividir 256 en 4 subredes, porque hemos utilizado esos 2 bits de aquí. ¿Cuáles son las 4 subredes que tenemos? Bueno, pues vamos a ver que son incrementos de 64. Es decir, la primera dirección IP que tendríamos sería la 192, atendiendo a que estamos utilizando esta dirección IP como base, ¿vale? Sería la 192.190.0.0. Esa sería la primera dirección IP, ¿vale? La primera subred. La subred 1. ¿Vale? La segunda subred sería la 192.190.0 y a este 0 que tenemos aquí le vamos a sumar el incremento de 64. 64. Esta sería la subred 2. Vale, la subred 3, pues muy sencillo, ponemos 192.190.0 y a este 64 que teníamos anteriormente le vamos a sumar otro 64, es decir, 128. Aquí tenemos la subred 3. Y por último, 192.190.0. Y sumamos otra vez 64 a lo que teníamos y tenemos 192. Y esta sería la subred 4. Es decir, vemos que todas las direcciones IP que van desde 0 hasta la 64 pertenecen a la subred 1, desde la 64 a la 128 a la subred 2, y desde la 128 hasta la 192 la subred 3, y desde la 192 hasta la 255 pertenecerían a la subred 4, ¿vale? Entonces, de aquí cabe destacar solo una cosa más, que son unas direcciones que están reservadas, o sea que no podíamos asignar a ordenadores o a equipos informáticos, no podemos asignarles esas direcciones. ¿Qué direcciones son? Bueno, pues es la propia dirección de red y la dirección de broadcast. La dirección de red son cada una de las posibles subredes que hay, ¿vale? O sea, estas direcciones no las podemos utilizar porque van a servir para referirnos a las direcciones de red propiamente dichas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la dirección de red, una de ellas, por esta máscara que hemos creado, que sería la 192.190.0.0,
Y luego tampoco podemos utilizar para asignarla a ninguno de nuestros equipos las direcciones de broadcast, que son las últimas direcciones de cada subred. Es decir, si nos fijamos en el rango de aquí a aquí, vemos que la última dirección posible que hay es, dentro de la subred 1, es la anterior a la 64, es decir, la .63. ¿Vale? La 192.190.0.63. ¿Qué más subredes hay? Pues la 192, 190.0.64. ¿Y cuál sería la dirección de broadcast de esa dirección de red? Pues muy fácil, sería la 192.190.0.127, justo la anterior a la siguiente subred. Y así sucesivamente. Bueno, pues con esto creo que ha quedado un poco claro cómo se calculan sus redes. Lo hemos hecho para un ejemplo, para una dirección IP de clase C. Para direcciones IP de otro tipo de clases es exactamente el mismo procedimiento, solo que tenemos que tener en cuenta la máscara por defecto de las otras clases para empezar a poner los unos que nos hagan falta. Si fuera una dirección IP de clase B, empezaríamos a poner unos a partir de aquí. Y si fuera una dirección IP de clase A, empezaríamos a poner unos, a rellenar con unos a partir de aquí. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Venga, chicos y chicas. Ya, bueno, esto ya lo hemos visto, se me escapó el ejemplo. Lo que necesito es que veamos lo que se conoce como subredes. A ver, vamos a ver. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Cisco Packet Tracer. Ya luego lo voy a compartir esto. Esto ya lo hemos visto. Ya, esto en redes 2 lo van a ver también cuando tenemos el conjunto de todas las subredes o subnetting que hemos calculado, cuál es el número de la red de la dirección de IP de red de toda la subred que hemos creado. Vamos a ver si hay algún video para ir directo. Creo que no hay video. Le llama, ya, esto es sencillo. Vamos a le llama supernetting a un procedimiento que redirecciona una cantidad de subredes IPs utilizando una única ruta. A la ruta que se obtiene se le suele denominar ruta sumarizada o supernet. Los protocolos de enrutamiento generalmente hacen este cálculo para hacer una sumarización de rutas. Pero aquí pretendo enseñar cómo es que funciona o cómo podemos unir diferentes redes simplemente subiendo el número de máscaras de subred. Tengo aquí el ejemplo y quiero hacer una sumarización de las siguientes rutas. Tengo la red 10.0, tengo la red 11.0, 12.0 y 13.0. Son redes totalmente diferentes, así que las computadoras que estén alojadas en esta red no se van a poder ver entre sí. Pero eso lo podemos solucionar de la siguiente manera, haciendo una sumarización de rutas. ¿Y esto para qué sirve? Es para si yo en mi ambiente tengo un direccionamiento clase C que solo me permite 254 hosts, pero yo tengo un cálculo de unos 380 hosts y no quiero utilizar un direccionamiento clase B, lo que hago es lo siguiente. La numeración decimal la traslado a código binario, lo cual el primer octeto no me quedaría así, el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto. Lo que tengo que hacer es comparar todos los ceros y unos que coinciden en las 4 redes. En este caso sería hasta aquí. Si nos ponemos a contar los ceros, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 21 bytes que coinciden en las 4 redes, lo cual me daría una nueva red /21. Y para sacar el direccionamiento de red
¿qué tendría que usar? Tengo que convertir esta numeración binaria en numeración decimal. Todos los dígitos que coinciden los copio. Los dígitos que no coinciden, en este caso no coincide porque aquí tengo un 1, les coloco un 0. Y mi red, este código binario trasladado a código decimal, me quedaría 192.168.8.0/21. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo es que se maneja esta red. Entonces, mi nueva red sumarizada sería la 192.168.8.0. Mis hosts serían desde la 192.168.8.1 y desde la 192.168.15.254. Y mi broadcast sería 192.168.15.255. O lo que sería lo mismo, /21 o máscara 255.255.248. Si me voy a mi tabla de redes y busco el /21, se me perdió el mouse, ahí está. El /21 me indica de que tengo una capacidad para conectar 2046 hosts. Ya, eso más adelante. Bien, entonces, como les comentaba, aquí no tiene más, no tiene mucha complicación, es básicamente colocar todas las subredes que estemos utilizando, se transforma en binario, su valor binario respectivo, y calculamos hasta donde llega el valor común. Que desde el punto de vista de operador lógico, ¿cuál sería el operador lógico que estamos utilizando acá? ¿Cuál sería? El AND. El AND, correcto. Es simplemente el operador lógico AND. Aquí tenemos, ¿no? Cuando son iguales se copia tal cual, pero cuando ya existe variaciones ya se transforman en cero. Entonces el operador lógico AND. De esa manera obtendríamos una nueva dirección de IP que sería la dirección, la superred, en la cual se podría enrutar todas estas direcciones de subred. Eso lo vamos a ver más adelante en redes 2 en configuraciones, pero con que entiendan, para mí como redes 1, con que entiendan lo que es Supernet y cómo se calcula, hasta ahora para mí es suficiente. Pero les adelanto entonces. Van a utilizarlo, por ejemplo, para hacer enrutamientos. Aquí vi un gráfico que estaba interesante. A ver. Aquí. Por ejemplo, para hacer las listas, lo que se conoce como las listas de acceso, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se configura en el router principal y permite la interconexión de diversas subredes, por ejemplo. Entonces, hay otro tipo de cosas más avanzadas que lo van a ir viendo más adelante. Y tiene que ver con enrutamiento. No me quiero adelantar todavía porque necesitamos ver la segunda parte también. Pero básicamente viene a ser eso. Transformamos a binario y hacemos una simple operación lógica AND. Y hasta donde llega el resultado de todos los que son similares, hasta ahí llegaría lo que es la máscara y se hace el cálculo correspondiente de la nueva IP. Eso es Superred. Por ahora, eso es lo que me sirve. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, luego viene lo que se conoce como Network Address Translation, o más conocido como NATEO, NATS, por sus siglas en inglés. Creo que esto ya es parte del grupo 5B. Bueno, antes que pasemos con el grupo 5B, les comentarle adicionalmente, voy a lanzar un práctico enseguida, al finalizar esta clase, porque yo necesito que practiquen subnetting y también supernetting. Como le dije, es una parte muy importante. Entonces yo les voy a dar un práctico, les voy a determinar la fecha de entrega para que puedan hacer esta práctica. Luego la parte de auxiliatura lo vamos a coordinar para que puedan hacer un repaso de todo lo que hemos visto, pero además lo podamos ver en la parte del simulador cómo es que funciona, ¿ya? Entonces, eso es lo que se nos viene respecto de lo que es toda la primera parte de esta unidad.
Ya, luego viene lo que les decía, el NATeo, que viene a ser la transformación de direcciones IP que están de forma privada para que puedan salir a forma pública. Entonces, viene a ser como una traducción de direcciones de red, si lo vemos en español. Pero esto creo que ya es parte del grupo 5B. ¿Está el grupo 5B? Sí, Ya, adelante, por favor. Proyectamos. ¿se ve, Inge? Sí, ya se ve. Adelante. Ya. Buenas noches, Inge y compañeros. Nosotros somos el grupo 5B, que está conformado por Claros Mamani, Paul Andrés, García Caballero David, García Mejía Leonardo, Jonathan Mario, Rodrigo Alberto, Cristian, Jimena y mi persona, Sebastián. En esta exposición vamos a presentar la capa de red, parte 2. En esta parte vamos a desarrollar temas fundamentales para entender cómo funciona la comunicación entre redes, como NAT, enrutamiento, métricas, protocolos y routers. Todo esto pertenece a la capa 3 del modelo OSI, que es la encargada de dirigir el tráfico entre redes distintas. Como pueden ver en la portada, el tema general es la capa de red, y eso nos permite conectar con lo que ya se vio en capas anteriores como el funcionamiento real de una red. En otras palabras, aquí ya no solo hablamos de enviar datos, sino de cómo esos datos encuentran el camino correcto para llegar a su destino. En el índice se observa que la presentación está dividida en tres partes principales. Primero veremos el NAT, luego el enrutamiento y finalmente routers. Dentro del NAT veremos la parte estática, la dinámica y los tipos de NAT. En enrutamiento veremos la definición, algoritmos, principios de optimización, métricas, tablas y protocolos. Este orden es importante porque nos ayuda a ir desde los conceptos más generales hasta los más específicos. Así la exposición no se va a sentir tan saltada, así que si no se sigue una secuencia lógica, primero explicando cómo se traduce una IP, después cómo se elige una ruta y al final cómo lo hace físicamente el router. Muy bien, Sebastián, buena la introducción. Para que continuemos, dele cerrar a la ventanita esa del Google Meet que tiene encima de la diapositiva. Ay, perdón. Sí, ahí, ahora sí. Ahora Adelante, sí. por favor. Ahora sí. Allá. En esta primera parte del tema NAT, veremos cómo una red con varias direcciones privadas y una dirección externa, esto ya nos da una idea de qué NAT trabaja entre dos mundos. El interno, que normalmente se usa en direcciones privadas, y el externo, que es el Internet o una red pública. NAT es justamente la tecnología que permite esa traducción de direcciones. Aquí lo importante es entender que no todos los dispositivos de una red local pueden salir directamente con una IP pública propia. Por eso NAT actúa como intermediario, tomando las direcciones privadas de adentro y transformándolas en una dirección pública que sí puede ser reconocida en Internet. ¿Qué es el NAT? El NAT se define como la traducción entre direcciones públicas y privadas. En el esquema vemos claramente la diferencia entre public y private. Y eso es clave porque muestra que NAT permite que una red privada se comunique hacia el exterior sin exponer directamente
esas direcciones internas. Podemos entenderlo como una especie de puente. Los equipos internos usan IP privadas, como el que vimos hace rato que estaba explicando el ING 192.68xx. Mientras que afuera la comunicación se presenta como una IP pública. Esto ayuda a ahorrar direcciones IPv4 y también da una capa adicional de organización dentro de la red. El NAT estático. Aquí se asigna una dirección IP pública fija a una IP privada específica y que la relación es 1 a 1. Eso significa que siempre la misma IP privada va a salir con la misma IP pública, sin cambios en el tiempo. Este tipo de NAT es utilizado cuando un dispositivo interno necesita ser accesible desde el exterior, perdón. Por ejemplo, un servidor. En la imagen se ve el concepto de Inside Local IP, Inside Global IP, que son las direcciones antes y después de la traducción. En pocas palabras, NAT estático sirve cuando queremos que una IP interna tenga una presencia fija en Internet. NAT dinámico. En esta diapositiva vemos que el NAT dinámico, aquí la idea cambia porque ya no hay una relación fija entre la IP privada y la IP pública, sino que el router toma una dirección de un grupo disponible y la asigna automáticamente. La diapositiva lo muestra como una relación temporal que puede variar en cada conexión. Eso quiere decir que si un equipo sale a Internet, el router lo presenta una IP pública de una pool, y luego esa IP puede usarse por otro equipo en otro momento. Este método es útil cuando varios dispositivos necesitan salir a Internet, pero no hace falta que tenga una IP pública permanente. En los tipos de NAT, los más específicos como el full count, el restrict count, el port restrict count y el symmetric NAT. Esta parte es importante porque ya no solo estamos viendo si NAT es estático o dinámico, sino que qué tan restrictivo es el comportamiento del router con respecto al tráfico entrante. Lo que cambia en cada tipo es el nivel de autorización para que un paquete externo pueda volver a entrar. En algunos casos basta con que exista una conexión previa. En otros tiene que venir una IP concreta y en otros incluso un puerto. Espérenme un ratito, por favor. Y ahora sí. Me había quedado... Bueno, le decía que lo que cambia en cada tipo es el nivel de autorización para que un paquete externo pueda volver a entrar. En algunos casos basta con que exista una conexión previa. En otros tiene que venir de una IP concreta y en otros incluso de un puerto exacto. Eso hace que cada tipo tenga diferentes niveles de seguridad y flexibilidad. NAT cono de complemento. El mapeo es estático y persistente entre la IP y el puerto interno, con la IP de puertos públicos. Lo que significa es que una vez creado el mapeo, cualquier host externo puede enviar tráfico a este puerto público, incluso si no se había iniciado con una conexión previa desde ese host. Por eso este tipo es el menos restrictivo.
se usa cuando se quiere permitir mayor apertura de comunicación, aunque eso también implica menos filtrado. En el esquema se ve que el paquete original entra, se traduce y luego cualquier servidor externo puede responder a ese mismo puerto público. NAT de cono restringido. En el NAT de cono restringido, el comportamiento cambia un poco. Sigue existiendo un mapeo público constante, pero el firewall solo deja entrar paquetes si el host interno ya había enviado antes datos de esa dirección IP externa. O sea, no cualquiera puede responder. Primero tiene que existir una comunicación previa. Eso lo hace más seguro en el cono completo. Aquí se menciona además que tiene buena viabilidad para conexiones peer-to-peer, porque conserva cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo controla quién puede entrar. Entonces, aquí ya vemos una mezcla entre apertura y seguridad. NAT de cono restringido por puerto. Este NAT es todavía más riguroso. No solo se debe venir de la IP exacta a la que se enviaron datos antes, sino también del puerto exacto. Eso significa que el router o el firewall no solo revisa quién envía, sino también desde qué puerto proviene el paquete. En la práctica, esto agrega una capa adicional de control. Es útil cuando queremos limitar aún más el acceso entrante, aunque eso puede generar más dificultad en algunas comunicaciones. Por eso se considera una variante mucho más estricta que el cono restringido. El NAT simétrico. Por último, el NAT simétrico es el más restrictivo. Aquí en la diapositiva también lo llama Port Address Translation o PAT. Aquí el router asigna un puerto de EIP único para cada conexión específica, que sale desde una IP interna hacia un destino externo. Eso hace que cada sesión tenga su propio mapeo, es decir, si el mismo equipo interno se conecta a dos destinos distintos, puede recibir traducciones diferentes. Esto mejora el control, pero lo hace más difícil el acceso entrante directo desde el Internet. Ahora pasamos al segundo gran tema, que es el enrutamiento. En esta sección ya no hablamos de traducción de direcciones, sino de cómo los datos son encaminados desde el origen hasta el destino a través de varios nodos intermediarios. Ya, bien, Sebastián, ahí un ratito. Vuelvo a una diapositiva. Bueno, hasta aquí hemos visto una última parte de lo que viene a ser la primera parte, vale la redundancia, de esta unidad, que en realidad tiene mucho que ver entre lo que es direccionamiento, pero también, bueno, no mucho enrutamiento, más que todo direccionamiento, que viene a ser la traducción entre lo que son las direcciones que están dentro de una red privada para que tengan salida y puedan verse a nivel público, pero desde el punto de vista de usuario cliente, no es necesariamente servidores como tal, aunque sí existen configuraciones más específicas para ese efecto. Eso respecto a lo que es Nateo. ¿Alguna pregunta? No es muy complejo, es bastante cortito, entonces por eso hemos ido más rápido esta parte. Ya, vamos a ver ahora la segunda parte que tiene que ver, o sea, la segunda función principal de lo que es la capa de red, la capa 3 del modelo OSI, que tiene que ver ahora con enrutamiento, en donde se establece cuál es la mejor ruta por donde van a viajar los segmentos, los paquetes que son enviados en una red. Recuerden que en la parte introductoria hablamos de dos tipos de servicios, ¿no? La una era mediante circuitos virtuales y la otra era de forma datagrama, ¿no? Circuitos virtuales donde establecemos un camino específico y datagrama es donde el router es quien toma la decisión
a través de protocolo, o mejor dicho, a través de algoritmos de enrutamiento en la cual el dispositivo define, me voy por la ruta más corta, por ejemplo, es una opción, o me voy por la ruta que sea más óptima sin importar que sea la más corta o no. Entonces, se toman ciertas decisiones desde el punto de vista automatizado, gracias a estos algoritmos, que se conocen como enrutamiento. Entonces, existe una clasificación entre enrutamiento estático, dinámico, y de ahí vas a un árbol de tipos de enrutamiento. Todo esto lo vamos a analizar en la siguiente clase porque ya no nos dio tiempo ahora y es importante que cuando analicemos esto no tengamos ningún corte. ¿Ya? Entonces, en la clase vamos a quedar aquí lo que es el avance y le voy a ceder la palabra a nuestro coordinador para que tome lista de asistencia y con eso ya nos estaríamos yendo. Adelante, Maddox, por favor. Gracias, Sebastián. Ingeniero, estaba escuchando, toma asistencia.